de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, la que corresponde a la fase 3, semana 5. Iniciemos con los aspectos generales. La unidad número 5 se denomina el mundo físico que nos rodea. El contenido es relación de electricidad y magnetismo. El resuelve está orientado a las aplicaciones de electricidad y magnetismo y construcción de un electroimán. Vamos con la introducción. La electricidad es de importancia para la sociedad moderna. Tiene un sinfín de aplicaciones, por ejemplo, en su casa puede ver televisión o cargar el celular empleando dicho fenómeno. También en la iluminación de espacios públicos. Por otra parte, el magnetismo es de mucha importancia. Entre sus aplicaciones cotidianas se pueden mencionar los imanes decorativos o los recordatorios magnéticos que se ponen en la puerta de las refrigeradoras o para el funcionamiento de los motores eléctricos. Ambos fenómenos están relacionados y teniendo las condiciones idóneas, uno puede dar origen al otro, el cual lo descubrirás en el desarrollo de este interesante tema. Veamos lo que es la relación de la electricidad y el magnetismo. Cuando se escucha la palabra electricidad, se viene a la memoria muchos electrodomésticos que funcionan con ella. Por ejemplo, cargar la batería de un celular, poner a funcionar un ventilador o encender el televisor, entre otros. Todo lo anterior necesita de electricidad para su funcionamiento. La electricidad constituye una forma de energía que en general es producida en lugares conocidos como las centrales eléctricas. A partir de la transformación de una energía primaria, podría ser hidráulica, térmica, solar, biomasa, eólica, entre otras, El Salvador cuenta con centrales eléctricas donde la energía primaria es hidráulica, térmica o biomasa. Y aquí en la figura 1 tenemos imágenes de diferentes centrales eléctricas del Salvador. A la derecha tenemos la hidroeléctrica, aquí tenemos la geotérmica y aquí al final tenemos la biomasa. Probablemente has manipulado imanes, jugando a atraer o a repeler entre ellos o adheriéndolos en las puertas de las refrigeradoras. También en películas de exploradores podrías haber observado cómo utilizan brújulas para orientarse. Además, hay algunos seres vivos sensibles al magnetismo, lo que les ayuda a navegar, como una brújula natural. Entre ellos se pueden mencionar bacterias, mariposas, avispas, entre otras especies. Las diferentes regiones que se mencionaron anteriormente, entre otras, se relacionan entre sí, recibiendo el nombre de electromagnetismo. Su descubrimiento originó nuevas aplicaciones utilizadas en la actualidad. El magnetismo empieza a tener su evidencia de manera accidental debido a que una corriente eléctrica que pasa por un conductor en forma de alambre genera un campo magnético alrededor de él. Este fue un descubrimiento realizado por un físico danés llamado Hans Christian Ørsted. Y aquí tenemos en la figura 2 de izquierda a derecha esquema de bacterias sensibles al magnetismo. Se ha descubierto que poseen una cadena de microcristales de magnetita. Esquema de mariposa. Hay mariposas que navegan utilizando líneas de campo magnético. Y esquema de avispa. Colocan imanes en las celdas de sus panales para orientarse en su interior. También un campo magnético puede generar corriente eléctrica. Esto ocurre cuando un campo magnético se induce en un conductor en forma de alambre arreglado en espiral. Esto se llama bobina. Dicho descubrimiento lo hizo un físico inglés, Michael Faraday. Casi al mismo tiempo que Faraday, un físico de Estonia en 1804, región de los alemanes bálticos, llamado Heinrich Lenz, obtuvo resultados similares a la inducción electromagnética, obteniéndose un complemento importante. Por ello, en ocasiones se le conoce como ley de Faraday-Lenz, basándose en el principio de la ley de conservación de la energía. El electromagnetismo ha contribuido al desarrollo científico y tecnológico desde su descubrimiento hasta la actualidad. El ejemplo más común quizás sea cuando se activa una luminaria, encender una bombilla. Así se pueden mencionar el uso del motor eléctrico manipulado en los molinos de nixtamal, electroimán, separar y seleccionar materiales magnéticos, el empleo de transformadores, energía eléctrica, etc.
Puedes ver otros ejemplos de aplicaciones. De hecho, 2 de ellos podrías comprobarlos en tu casa mediante la manipulación idónea. Para esto considera importante verificar que los alambres tengan aislante eléctrico. Vamos al punto de prueba. Antes de hacer la tarea de la semana, responde adecuadamente las preguntas de esta prueba. Adelante. Recuerda, la prueba no tendrá calificación. Pregunta 1. Subraya un tipo de energía primaria con la que cuenta nuestro país. Sería energía hidráulica. ¿Qué sucede cuando pasa una corriente eléctrica a través de un conductor en forma de alambre? Se genera un campo magnético cubriendo el alambre. Pregunta 3. Una aplicación del electromagnetismo es la siguiente: activar la luz de la refrigeradora cuando se abre. Y luego vamos al resuelve, aplicaciones del electromagnetismo. Menciona y explica 3 ejemplos de tu hogar donde se aplique el electromagnetismo. Ya decíamos que cuando activamos la luz de la refrigeradora, cuando se abre, ahí estamos aplicando el electromagnetismo. Y pudiéramos hablar también de un sinfín de actividades que nosotros realizamos en nuestras casas y que es gracias al electromagnetismo que se pueden realizar. Vamos a la construcción de un electroimán. Para la construcción del electroimán se necesitará de los siguientes materiales: una batería de 1.5 voltios, conocida como AA o AAA en el mercado, 1 metro de alambre de cobre continuo, de un diámetro de 1 milímetro aproximadamente. De no tener cobre, podrías utilizar cualquier tipo de alambre siempre y cuando sea conductor de la corriente y que esté debidamente aislado. Puedes solicitar a una persona responsable que te ayude a aislarlo con esmalte o cinta aislante. Un clavo de acero de 10 centímetros de largo y 3.8 centímetros de diámetro aproximadamente. Puedes sustituir el clavo por un pedazo del material conductor de dimensiones similares. Una regla de 20 centímetros, lija, puedes ocupar un cuchillo, clip, puedes utilizar otros objetos que son atraídos por imanes. Ahora, ¿cuál es el procedimiento? Mide aproximadamente 10 centímetros de alambre en ambos extremos del alambre y márcalos. A partir de una de las marcas empieza a enrollar el alambre alrededor del clavo hasta cubrir la segunda marca. Número 2. Lima 1 centímetro de cada extremo del alambre o retira el esmalte del alambre con un cuchillo. 3. Adhiere los extremos del cable a la batería y ahora acerca la punta del clavo al clic. Luego prueba con la puerta de la refrigeradora, balcones de ventana o puerta de tu casa. Miren, aquí hay otros ejemplos de cómo se aplica el electromagnetismo en nuestra casa. La puerta de la refrigeradora, los balcones de ventana, la puerta de tu casa. En la figura 3 puedes observar cómo realizar el electroimán. Aquí vienen ya las imágenes de cómo vamos a ir amarrando el alambre sobre el clavo, y cómo le vamos a retirar el parte de cobre que tiene el alambre en el extremo. Luego de probar el electroimán responde las siguientes preguntas. Explica cómo funciona el electroimán. Un electroimán es un tipo de imán en que el campo magnético se produce mediante el flujo de una corriente eléctrica, desapareciendo en cuanto cesa dicha corriente. Los electroimanes generalmente consisten en un gran número de espiral de alambre muy próximas entre sí que crean el campo magnético. Pregunta B. ¿Por qué el cobre está esmaltado? El cobre se usa porque tiene una resistencia eléctrica baja. Esto significa que a la corriente le es fácil fluir por él. Además, el alambre de cobre se le puede dar fácilmente forma para hacer una bobina. Cualquier cable que nos sirva puede servir en la elaboración del electroimán. Y pregunta C. ¿Qué función realiza el clavo? El campo magnético alrededor del clavo atrae pequeños objetos metálicos de acero o de hierro. El electroimán no puede elaborarse con materiales como el grafito ni el aluminio, ya que no poseen las propiedades físicas adecuadas. Y luego la pregunta D. Si se sustituye cobre por hilo de costurera, ¿tendría el mismo efecto? No, no tendría el mismo efecto. Y para darles una respuesta más concreta con respecto a lo que pregunta acá sobre 3 ejemplos de tu hogar donde se aplique el electromagnetismo, aquí les he apoyado con el timbre, que es un dispositivo capaz de generar una señal sonora al pulsar un interruptor, el horno microondas y el micrófono.
Así es que de esta manera estaríamos completando los aspectos que tienen que ver con la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a quinto grado, fase 3, semana 7. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.